seguida por todos y tengamos la seguridad de que no está parcializada bajo ningún aspecto. Ahora, Cerrado doctor, ese punto, la pregunta sí, sería, para aclarar más el tema, cuando una institución está politizada, pierde el derecho de autoridad y transgrede la ley, ¿no estaría obrando de acuerdo a las leyes? ¿O qué piensa usted sobre sí, el particular? hay instituciones que son políticas por naturaleza, como el Congreso de la República, Claro, política es la Presidencia de la República, los ministros tienen responsabilidad política, hay autoridades y instituciones que tienen funciones políticas y eso está muy bien. El problema está cuando instituciones que no tienen que estar contaminadas por el quehacer político lo están. Y lo más grave es que las instituciones jurisdiccionales, aquellas que imparten justicia a los ciudadanos y dirimen las diferencias entre los organismos públicos, estén politizadas, porque entonces dejan o abandonan o renuncian a una de sus funciones centrales, que es ser imparcial, para poder justamente administrar justicia. La justicia justamente es una virtud que permite dar a cada uno lo que le corresponde. ¿Se da cuenta? claro. Y si hay un sesgo político, esta función de justicia no se va a dar, porque no se va a dar lo que corresponde a la gente, sino se va a cargar en un extremo o a otro. A uno se le da todo, a otro nada. Eso es lo que no puede pasar, y eso es lo que está pasando, y Tomás Gálvez lo ha dicho con todas sus letras. Yo aplaudo esta declaración de su parte. Ya, doctor, pero también hay otro tema, por ejemplo, que marca justamente el tema que estamos. Qué importante hablar de este tema, ¿no? De que la institución se ha politizado, porque imagínate lo que ha pasado cuando la mayoría de los que están en el Tribunal Constitucional, ya el cargo se ha vencido y hasta ahora no se eligen Ha caducado su mandato y siguen ahí usufructuando. Claro. Siguen usufructuando de un sueldo gigantesco, ¿no? Prácticamente, porque el gobierno de Vizcarra y el gobierno de Sagasti impidieron en 2 ocasiones que el tribunal sea renovado conforme a ley. El mandato de los tribunos es de 5 años y aquí ya casi van llevando 9 años, es decir, 4 años casi, algunos de ellos han excedido su mandato y por lo tanto este mandato en el fondo es espurio. Es verdad que hay una norma que decía que entre se elijan a los nuevos, podían actuar estos en una calidad de interinos, pero no hay itinerato pues que casi ya alcance al mismo periodo gubernamental. Y la verdad es que esta gente y la gente vinculada al gobierno de Vizcarra y Sagasti hicieron lo imposible para que el tribunal no se renueve. Y el año 2019, en septiembre, provocaron el cierre del Congreso. El Congreso quiso elegir a los miembros que correspondían y hicieron una campaña para cerrar el Congreso con éxito. Y este año, en el mes de junio, cuando el otro Congreso quiso otra vez elegir a los miembros que faltaban, renovando esta institución que ya tiene gente que ha ampliamente periclitado en su mandato, ve usted, se produjo una maniobra comentada por el gobierno, sin duda alguna, en concordancia con alguna gente del Ministerio del Poder Judicial, que admitieron una demanda de amparo, que no tiene nada que ver en este asunto, porque el tema de elegir a los miembros del TC es una función objetiva del Tribunal Constitucional, y por lo tanto, el señor Ayala, después es importante que presentó, no era parte, él ni siquiera estaba postulando a ser miembro del TC, entonces su derecho no era afectado. Y sin embargo, presentó una acción de amparo, una medida cautelar, y hubo una jueza a la cual no se le ha investigado, para que vea usted el grado de impunidad que hay, y lograron paralizar en los hechos que el Congreso de la República por segunda vez intentara renovar el Tribunal Constitucional. No lo hicieron en virtud de una norma legal, sino asustando al Congreso, diciéndole que los iban a meter presos, que los iban a perseguir, y entonces no se alcanzó la mayoría suficiente para poder hacer esta renovación. Entonces, esa gente es espuria, y la verdad es que uno no entiende por qué las cosas son así. Lo cierto es que el señor Ayala, escuche usted bien, tome nota, hoy ha sido premiado con el cargo de ministro de Defensa. Él es el ministro de Defensa en uno de los entuertos con estos ascensos de los altos mandos de la Fuerza Armada. Pero antes de ir, doctor, para antes, él hoy es ministro claro, de Defensa. Sí.
Doctor, me gustaría antes de ir analizando, por ejemplo, el caso del ministro de Defensa, ir analizando otros temas de influencias que se están ¿Cómo no? investigando. Quisiera ver tu opinión de estos 100 días de gobierno de Pedro Castillo. ¿Cuál sería tu análisis, tu evaluación respecto a todo Mire usted, lo que él ha prometido? sí, para ahorrar palabras yo me quiero referir, no quiero una opinión propia, sino quiero un poco sumarme a lo que siente el pueblo. El pueblo peruano que votó masivamente por Castillo, que creyó que era un personaje diferente, que iba a actuar de modo distinto, que iba a tomar el toro por las astas, iba a enfrentar las cosas, resolver los grandes problemas del país, especialmente los que afectan a los peruanos más vulnerables, aquellos a los cuales el señor Castillo dice querer representar, deben hoy sentirse profundamente desilusionados porque nada de esto ha acaecido. Ni siquiera en provincias hay proyectos, obras de inversión, irrigaciones, carreteras, hospitales, escuelas, que permitan decir, bueno, pues el señor Castillo ha puesto una dinámica donde ahora va a poner primero a los más pobres, y en consecuencia vamos a eliminar, como dijo su lema de campaña, no más pobres en un país rico. La verdad es que, según las estadísticas, la disparada de los precios de primera necesidad de la canasta básica familiar, vinculados a la moneda extranjera y al precio del combustible, se han disparado, y entonces en 100 días la gente es más pobre de lo que era hace en ese lapso de tiempo. O sea, hoy día la gente es más pobre que hace 100 días, y eso se ha dado durante el gobierno del señor Castillo. Y para que no tengan duda los amigos que lo están escuchando y no crean que esto es un prejuicio mío, me remito a todas las encuestas de todos los colores que se han sacado en esta última etapa, donde se aprecia con claridad una mayor desaprobación que aprobación al gobierno. Y esto es inaudito, porque generalmente los gobiernos que recién se estrenan generan expectativas y la gente tiene buena fe en que vaya a realizar una mejoría en la vida política del país. Eso no se ha producido, había una suerte de desazón, y esa desazón se expresa en un rechazo importante, que supera a la aprobación que tiene el presidente Castillo y su gobierno, incluso en aquellos lugares que votaron masivamente por él, como por ejemplo el sur del país. Entonces, esto yo creo que nos permite calificar que estos 100 días no han sido auspiciosos, han sido días problemáticos, de promesas incumplidas, de profunda desazón popular, y eso está ahí como un hecho objetivo, independientemente de mi voluntad. A mí no me pone contento esto, porque sé que detrás de ello hay un sufrimiento de todos los peruanos, de los más pobres, de aquellos que creyeron en Castillo y votaron por él. Yo quisiera ver a que Castillo, independientemente de su ideología política, de su sesgo extremista, radical, comunista, como le quieran llamar, se ponga las manos a la obra, se ponga a trabajar por el bien del Perú y de todos los peruanos. Y se deje de tonterías, ponga gente solvente. Cada vez que nombra a un funcionario, resulta que tiene un prontuario judicial, o es un tipo incapaz, tiene una incompatibilidad, es pariente de otro funcionario, no tiene capacidad, tiene una incompatibilidad. ¿Hasta cuándo vamos a llegar a eso? Hasta ahora, en 100 días, el gobierno no termina de definir un equipo de gobierno capaz. Es como si el señor Gareca, para la selección de fútbol, no pudiera armar un equipo y trajera pues a jugadores tullidos que están lesionados, que no pueden jugar, o jugadores que tienen un pase internacional que no les permite venir al país, o escoge pues jugadores de barrio, de tercera, cuarta categoría, que no van a dar juego. Eso es lo que está haciendo el señor Castillo, y entonces el Perú, en lugar de meter goles, estamos metiendo autogoles, porque todo esto está haciendo que en el Perú haya una situación de ingobernabilidad que golpea fundamentalmente a las mayorías nacionales y a los más pobres de este país principalmente. Significa, doctor, que no está de acuerdo con la venta del avión, con elevación del sueldo mínimo a 1.000 y también otros ofrecimientos que ha dado Pedro Castillo. No le convence para nada. Bueno, a ver, que incremente el salario mínimo. El problema es que en una economía quebrada como está, no sé quién va a pagar eso. O sea, no, las medidas se pueden decir, el señor hizo muchas promesas. Vamos a ver cómo la ejecuta, cómo la plantea, porque ese aumento del sueldo mínimo tampoco queda claro. Eso tiene que pasar por un sistema de consenso en el Ministerio de Trabajo. No sé si se ha hecho ese procedimiento.
Y en cuanto a la venta del avión, ese es un caramelo. Pues esa es la típica demagogia de quien quiere vendernos un camello diciendo que es un gato, ¿se da cuenta? La verdad, si nosotros pensáramos que de veras vendiendo un país resolvemos los problemas económicos de la patria y hacemos que los peruanos sean más pobres, yo sería el primero en aplaudir eso. Pero eso es pura demagogia. Justamente, he ahí el problema. El señor Castillo, en lugar de gobernar, se dedica a hacer discursos, demagogias, bla, 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 y no ejecuta cosas. Eso, a mi juicio, es casi, casi una traición a las expectativas e intereses de los peruanos que votaron por él. Doctor, ahora vamos al tema legal, que es tu especialidad. Tengo entendido, ahora de este tema que últimamente salió pues a la luz sobre las injerencias del señor ministro de Defensa, justamente con el secretario de Palacio de Gobierno, que tuvieron ahí que presionar para que ellos ascendieran es decir, a la gente de su entorno, ¿no? Entonces, ¿qué delito? Sí. ¿Hay delito o no hay delito ahí, doctor? Vea usted, yo soy un analista político, pero al mismo tiempo soy jurista, y en consecuencia, a mí me gusta distinguir los planos, ¿no? Yo puedo tener un juicio político, pero también creo que hay una verdad jurídica que uno no puede traicionar, porque eso fue lo que aprendió en la escuela universitaria, eso es lo que uno se desempeña en su profesión, ese es el juramento que tenemos que hacer los abogados de defender la verdad y la justicia, ¿no? Entonces yo no voy a mezclar las cosas porque eso es complicado. Mire, yo no tengo ninguna duda que es propósito de este gobierno manipular a las Fuerzas Armadas, ¿ya? Ese es mi punto de partida, esa es mi creencia, mi hipótesis. Pero yo de ahí no puedo concluir que a partir de la denuncia de un general, el señor Vizcarra, se ha visto afectado porque le han pedido su remoción que se pide dentro de las facultades del presidente, le tengamos que creer a pie juntillas todo lo que nos cuenta él, porque lo dice él, se da cuenta, en base a conversaciones donde no hay pruebas, y no puede haber pruebas porque son conversaciones que no han sido grabadas, mucho menos, donde dice que lo han presionado. A verdad, eso es relativo, porque el que finalmente hace los ascensos es el presidente de la República, de acuerdo a la Constitución, él es el que firma, y a mí no me va a decir nadie que el presidente de la República es solamente una máquina registradora que tiene que poner un sello y su firma. Tienes que preguntar a quiénes estás poniendo, por qué lo estás poniendo, por qué no pones a otro, me han dicho tal cosa. Él se entera, como todos nosotros, de los problemas y pide. Si usted tiene que firmar un cheque o una orden, ¿no?, en su trabajo, usted le pide al contador o a la persona que le lleva el documento y le hace preguntas. ¿Y por qué no se compra este material en tal tienda? ¿Por qué cuesta este precio? Entonces, eso, a mi juicio, no es necesariamente manipulación. Eso está dentro de las atribuciones del presidente de la República. ¿Y sabe qué? Yo me atrevo a decir esto porque el remate de todo ello, si tuviera una prueba evidente, sería que, por ejemplo, el señor Castillo, del cual, como ustedes verán, no es santo de mi devoción, hubiera pues puesto a un cabo de comandante general del ejército, a un sargento, compadre suyo, pajamarquino de Chota. En ese momento yo estaría de acuerdo con usted y con todos los amigos pidiendo, pues, diciendo que esto es una intervención gravísima y que el presidente pues tiene que dar marcha atrás. Sin embargo, no, el presidente de la República ha puesto en lugar de Vizcarra al número 2 del escalafón. Y lo mismo ha hecho en la Fuerza Aérea, ha puesto al siguiente. Entonces, en los hechos el presidente no ha alterado el orden de mérito, que sí hizo, vean ustedes, el sucesor del lagarto Vizcarra, Sagasti, que con su ministro del Interior, ¿no?, para poner a un comandante general de la policía, amigo de ellos, caviar como ellos, ¿ya? Un general Cervantes, que estaba inclusive fuera del país, que estaba en una agregaduría militar en el extranjero, lo trae. Él era el número 17-18 dentro del escalafón, y para ponerlo a él, escúcheme bien, de comandante general, tuvieron que pasar al retiro a 17-18 generales, muchos de ellos con carreras brillantes y prometedoras. Eso es inaceptable. ¿Por qué? Porque la ley, el procedimiento de nombrar al comandante general, la ley decía lo siguiente, que el presidente de la República escoge a quién va a ser el comandante general, pero lo hace dentro de los 3 primeros, del 1, 2 o 3.
Dentro de los tres puedes escoger, no tienes que escoger al primero, ni al segundo, puedes escoger al tercero. Pero no puede irse hasta el número 15, 18, 20, como lo hizo en su momento el señor Humala. Yo tengo conocimiento de eso porque participé en Ya, una ahora, comisión doctor, entonces, ¿usted cree, por Enrique Hernández al respecto? Sí. doctor, entonces, ¿usted cree que el ministro de Defensa, tal como lo ha indicado, va a continuar en el cargo o qué piensa que el Congreso lo va a tener que censurar? Está firmando. Mira, parece que sí, bueno, él ha puesto su cargo a disposición como corresponde. Mira, el ministro de Defensa es un miserable que estuvo paralizando las elecciones del Colegio de Abogados. Mire el personaje que tenemos ahí, ¿eh? Él, a través del Poder Judicial, consiguió que no se hagan las elecciones en el Colegio de Abogados, ni que se eligiera al miembro del del Jurado Nacional de Elecciones que debía ser elegido por los afiliados del Colegio de Abogados. Y luego presenta este amparo. Es un personaje realmente siniestro. No es de mi simpatía, pero digo al mismo tiempo que por lo que el presidente lo ha invitado a Ayacucho, por lo que el presidente está firmando las resoluciones y decretos supremos, va a estar con él. Y en todo caso, repito, para establecer el delito tiene que llevarse a cabo una investigación, ¿se da cuenta? Y entonces hay que ver en qué consistió la presión. Vea, si se ha conversado solamente, no hay presión. Y repito, a mí el señor ministro de Defensa no me gusta nada, pero tampoco voy a mentir, tampoco voy a exagerar, no voy a traicionar, ¿sabe qué?, a mi fe de jurista y a las enseñanzas que yo aprendí en la universidad. Entonces, la verdad por delante. Una cosa es el juicio político, que yo creo que ese señor debería irse a su casa, y otra cosa que lo quieran, pues, procesar, como por ahí han dicho algunos personajes que hablan, porque tienen que hablar, diciendo que ha cometido un delito. No, mira, el ministro de Defensa y el presidente, entre otras obligaciones, tienen que armar el proceso de selección y elección de los altos mandos de la Fuerza Armada. Hay un procedimiento, ¿no? Entonces, punto. Entonces, mientras eso no se transgreda, a mi juicio, y lo digo contra la opinión de otras, yo no creo que ahí se haya visto el delito, por lo menos hasta ahora, salvo que mañana hay una investigación diferente y se diga cosas, en fin, se encuentren hallazgos de otra naturaleza. Pero repito, Castillo y el ministro firman la resolución que nombran al número 2 del Ejército y al número 2 de la Fuerza Armada. Entonces no se alteró el escalafón, la foja de servicios, el orden de mérito, ¿no? Se nombró a la persona que le correspondía y eso abona a su favor. Pues así es el fútbol. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, doctor, pero la cuestión de censura por parte del Congreso que ya estaba en camino, eso va a continuar, me parece, porque ellos decían si renunciaba, pues hay que dar todo, pero como no ha renunciado, sigue. Me parece que esto va a continuar y vamos a ver cuál es el destino y cuál es el final del ministro de Defensa justamente ante esta situación que tiene pendiente el Congreso, doctor. ¿Usted qué piensa al respecto? Correcto. ¿Cree que le van a censurar o simplemente va a salir librado de todo? No, para nada. El procedimiento es el siguiente. El ministro de Defensa, como cualquier ministro, primero es llamado a la Cámara para ser interpelado. Esto para que responda un pliego de preguntas sobre su gestión. Claro. Ve usted. Si solamente fuera por este incidente, yo vería con dificultad que la interpelación se convierta en censura. ¿Se da cuenta? Pero creo que hay otras antecedentes de este señor que no merece que esté al frente. Y entonces yo sí votaría por la censura, pero no por esto que estamos aquí hablando, porque a mi juicio no se configura de modo evidente, axiomático y de modo contundente, de modo cabal, esta manipulación. Probablemente haya conversado, yo no tengo ninguna duda, pero no se materializó porque los oficiales que propuso supuestamente el presidente a través del ministro de Castillo, a través del secretario, no fueron elegidos. Esos coroneles no han sido ascendidos a generales, ¿sí o no? Entonces no hay una prueba plena, los descendieron a pesar de todo. Y segundo lugar, cuando se nombra al nuevo comandante general del Ejército, se escoge al número 2, al que le correspondía. Y es prerrogativa del presidente, pues, nombrar y dejar de nombrar a los altos oficiales que él considere conveniente. Porque el presidente, no se olvide usted,
es el jefe máximo de las Fuerzas Armadas. Ahora, como para ir terminando, doctor Ángel Delgado, ¿cuál es el análisis sobre esta presentación de un documento por parte de un excongresista que es Colomo al Congreso de Río pidiendo pues la vacancia de Pedro Castillo? ¿Cómo ve, cómo analiza este panorama político justamente en lo que va de estos últimos años? Ya llevamos fin de año ya. Sí, lo quiero decir con todas sus letras. Un personaje que estuvo lamiendo las botas a Vizcarra durante su gestión como parlamentario en el parlamento anterior. Un personaje que no defendió los fueros del Parlamento, que no defendió a su presidente del Consejo de Ministros, perdón, como presidente me refiero al señor Merino de Lama, que se puso del lado de Vizcarra en última instancia. Es un personaje que a mí no me llama no me llama a buen criterio, ¿sabe qué? Además, eso de hacer show, estamos ante un espectáculo que lo que busca en el fondo es denigrar, devaluar, volver banal la institución de la vacancia presidencial. O sea, no es yendo al Parlamento, haciendo declaraciones, puch publicitario, cómo se puede hacer una oposición seria a Castillo. Yo, verá usted, yo soy adversario de Castillo, estoy en contra de su gobierno, pero trato de respetar las formas y los procedimientos y creo que hay que actuar de esa manera. El señor Combina lo que hace es simplemente bulla, alerta, y además lo que está tratando de poner es, de verdad, al Congreso en contra de la ciudadanía. Quiere hacer que el Congreso esté buscando adrede la vacancia presidencial. Eso me parece absurdo. El Congreso no tiene que buscar la vacancia presidencial. La vacancia se dará cuando existan las razones para ello. No es que yo busco ni fuerzo la vacancia presidencial. Si es así, entonces el relato que hace el presidente en Ayacucho y en otras partes, que hay una campaña de la ultraderecha y los sectores afrofujimoristas para derrocarlo, se vuelve cierta. No sé si me explico, le estamos haciendo el juego al enemigo. Y yo creo que eso es una política absolutamente irresponsable, que en el fondo le está haciendo el favor a Castillo porque está devaluando una institución. Uno no puede decir yo busco la vacancia, señor. La vacancia no se busca. La vacancia se produce cuando hay una inconducta como la que hizo el lagarto Vizcarra. El lagarto Vizcarra fue descubierto a través de una investigación judicial que había recibido millones y millones de soles en coimas mientras era presidente regional. Y esto lo hizo la fiscalía, no un chisme periodístico, no una llamada anónima, no una declaración de parte, sino una investigación fiscal, un expediente fiscal con 2 años de anticipación que llegaba a estas conclusiones, por los cuales el señor va a terminar en la cárcel. Ese tipo de cosas llevó al Congreso a considerar que el señor no tenía la idoneidad moral para estar en el cargo. Pero eso no se buscó, eso estaba en el expediente, se conoció en un momento determinado y se produjo la vacancia. Yo no puedo plantear una estrategia como hace Combina ante los medios, vamos a buscar la vacancia, inventando argumentos. La vacancia no se inventa, señor, la vacancia tiene que tener una solidez argumental que la justifique. Doctor, como para despedirnos, la pregunta de despedida sería, ¿cuál es el propósito de Pedro Castillo en este gobierno? Que a pesar de que hay muchas falencias, no hay la reactivación económica, ¿cuál es el propósito principal que él persigue? Bueno, para mí queda claro lo siguiente, que esta ineficacia absoluta para manejar el Estado está acompañada de otras cosas que no vemos en primer plano porque discurren de modo soterrado, en la trastienda, por detrás de las cosas, que es ir acumulando poco a poco poder para las fuerzas políticas que él busca representar. No se olvide usted que el señor Castillo y todo el equipo gubernamental viene de una cantera ideológica que se agrupa a nivel latinoamericano en una institución, una suerte de internacional radical que se conoce con el nombre del Foro de Sao Paulo. El Partido Perú Libre es miembro prominente, el partido de la Verónica Mendoza
son miembros del Foro de También. Sao Paulo. Claro, y entonces esa estrategia no le interesa gobernar bien o mal, eso es secundario. Lo que le interesa es ir acumulando poder, como por ejemplo capturar el magisterio nacional para ponerlo al servicio gubernamental o de la práctica revolucionaria comunista que pretende llevar adelante la gente que hoy día transitoriamente ocupa el poder. Están intentando capturar el magisterio, están intentando sin duda capturar las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia, quieren profundizar su presencia en el Ministerio Público y de esa manera ir copando poco a poco el Estado para llevarnos a una sociedad totalitaria, a un Estado antidemocrático, donde no se respeten los derechos de todos. ¿Se da cuenta? Eso es lo que yo tengo entendido. Qué bien, por doctor. eso acá hay visiones de la realidad. Hay unos que ven solamente las apariencias y vemos a un Castillo deambulando, haciendo pachotadas, pero detrás de eso, vea usted, hay algunas medidas mucho más finas, mucho más inteligentes, que corresponden a una estrategia de poder que es totalmente contraria al interés nacional. Eso hay que denunciarlo, eso hay que ponerlo en evidencia, todavía son hipótesis, son suposiciones, pero tenemos que trabajar en esa línea para sacarlo a luz. Eso me parece importantísimo. Muchas gracias, doctor, por conceder esta entrevista. Esperamos que no sea la primera ni la última, sino que hay que ir analizando paulatinamente lo que va desarrollando este gobierno, porque eso es importante, ¿no? Analizar todos los temas. Y qué bien, doctor, gracias por compartir esta entrevista aquí en Hágase Justicia de Telestar Canal 3. Buenas tardes, doctor, tu despedida. Buenas tardes, agradeciéndole a ustedes esta deferencia. Yo creo que tenemos que seguir analizando la lucha por la democracia, por la efectivamente, república, por el régimen constitucional. Es una lucha seria y yo no estoy muy de acuerdo con aquellos adanes, figuretis, oportunistas que vienen aquí a sacarnos conejos del sombrero para generar una ilusión que a veces tiene como propósito destruir aquello por lo que estamos luchando. Mucho cuidado con estos falsos profetas, mucho cuidado con estos personajes que nacen de la nada y nos pretenden soluciones que, por cierto, están muy lejos de verificarse en los hechos. Hay que tener cuidado y hay que actuar con responsabilidad. La política y el periodismo tiene que ser algo serio y ajustarnos a la verdad y a los procedimientos para que nuestras decisiones sean correctas en lo fundamental. Muchas gracias. Gracias, doctor Blanzarra. También de esta manera ponemos punto final al programa de hoy de Hágase Justicia, recordándole siempre, si estás sano, no tienes nada, no te hagas el loco. No seas mentiroso, no seas ocioso y no seas ratero. Trabaja, trabaja y trabaja. Buenas tardes.